Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto financiero que es potentísimo y que de hecho nos afecta en el día a día mucho más de lo que parece, a menudo sin que nos demos ni cuenta. Se llama liquidez y de verdad, entender bien qué es puede cambiar por completo la forma en que se toman decisiones. Venga, vamos al lío. Mirad, todo esto empieza, como muchas historias, con una llamada de teléfono. Me llama un supuesto gestor de relaciones de mi banco, una persona con la que, por cierto, no había hablado en mi vida, para ofrecerme unos productos de inversión nuevos y súper emocionantes. Total, que le hago una pregunta de lo más sencilla sobre uno de ellos y esta fue la respuesta que me dio. Vaga, evasiva, de las que hacen saltar todas las alarmas. Esta es la pregunta. La pregunta del millón que él no pudo, o más bien no quiso responder. Le dije, vale. Perfecto. Imaginemos que compro estas notas estructuradas tan fantásticas que me ofreces, y luego, por lo que sea, decido que ya no las quiero. ¿Puedo venderlas? ¿Puedo recuperar mi dinero? El silencio que se hizo al otro lado del teléfono lo dijo absolutamente todo. Y es que esta pequeña anécdota viene que ni pintada para arrancar con nuestro primer apartado. Vamos a ver cómo esta situación es en realidad el ejemplo perfecto de una trampa financiera de manual, un sitio donde el dinero entra fácil, pero del que luego es prácticamente imposible salir. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esta analogía que es buenísima. Es como si te compras un coche nuevo, sales conduciendo del concesionario y justo en ese momento te enteras de que es imposible venderlo. A nadie. Nunca. Ni siquiera el propio concesionario te lo compraría de vuelta. Se ha convertido en un activo que te tienes que comer con patatas para siempre. Pues bien, esos productos estructurados que me intentaban colar eran básicamente eso. No tienen un mercado secundario. Una vez que pones el dinero, estás atrapado. No hay salida. Vale, y esto nos lleva al meollo de la cuestión. Porque la liquidez no es una cifra, no es algo que un activo tiene o no tiene y punto. Es un concepto totalmente relativo. Depende por completo de quién seas, de cuánto quieras comprar o vender y sobre todo de las circunstancias del momento. Y es que la diferencia de percepción puede ser abismal. Para un pequeño inversor que quiere comprar 100 acciones de una empresa grande, el mercado parece infinito, superlíquido. La operación es instantánea y barata. Pero para una gestora de fondos que necesita mover millones de euros en esas mismas acciones, ese mercado de repente se le queda pequeño. Es un problema. Su propia orden de compra es tan grande que va a mover el precio en su contra y la operación le saldrá mucho más cara. O sea, que queda claro, la liquidez es totalmente relativa al tamaño. Y ojo que no es solo el tamaño, ¿eh? Hay otros factores que son clave. La transparencia, por ejemplo. En mercados opacos como el de algunos bonos, es súper difícil saber cuál es el precio justo. La heterogeneidad. Si todos los que tienen un activo son iguales, piensan promotores inmobiliarios, y todos necesitan vender a la vez, la liquidez se evapora al instante. Y por supuesto, la singularidad. Cuanto más único y especial sea algo, como una obra de arte, más difícil será encontrarle un comprador rápido. Venga, vamos a dejar la teoría y a ver cómo funciona todo esto en la práctica, en el mundo real. Vamos a analizar el caso de un analista profesional, llamémosle Fred, y cómo usa todos estos conceptos para montar una operación financiera de las gordas. El objetivo de Fred está clarísimo. Él tiene una tesis. Cree que las acciones de un banco, FIT-IB, van a subir un 10% después de que presenten resultados. Y quiere montar una operación para ganar $500,000 si acierta. La gran pregunta es, ¿cuál es la forma más inteligente de hacerlo? De aquí es donde la cosa se pone interesante. Fred no tiene solo una opción, tiene todo un menú. A ver, podía comprar acciones directamente, pero claro, necesita un montón de capital y una compra tan grande afectaría el precio. Podría usar opciones call, que son más baratas, necesitas menos capital y van directas al grano, pero una operación tan grande cantaría mucho en el mercado. O podría usar productos más generales, como un ETF de todo el sector financiero, el XLF, o incluso del SP500. Estos son súper líquidos, pero claro, su apuesta específica por el banco FIT-IB se diluye un montón. Como vemos, cada opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes en coste, tamaño, capital y precisión. Así que la clave de todo es esta. Tienes que usar la herramienta adecuada para el trabajo que quieres hacer, ni más ni menos. Si la tesis de Fred es solo sobre ese banco en concreto, usar un ETF de todo el mercado es como matar moscas a cañonazos, no tiene sentido. Ahora, si él cree que los buenos resultados de ese banco van a arrastrar a todo el sector, entonces el ETF sectorial ya empieza a ser una idea bastante lógica. Y aquí es donde Fred se saca de la manga la jugada maestra. La mejor respuesta no es elegir una sola cosa, sino construir una especie de cartera de operaciones. Combina la compra de acciones y opciones del banco para tener esa exposición directa que busca, le añade el ETF del sector para aprovechar un posible efecto contagio e incluso se pone corto del mercado en general para cubrirse de un riesgo que afecte a todos. Es una solución a medida, una obra de artesanía financiera para su visión específica, gestionando costes y riesgos como un profesional. Bueno, y ahora es cuando alguien podría estar pensando, vale, muy interesante todo esto de Fred, pero yo no soy un trader de Wall Street.
Pues error, porque este concepto de liquidez, esta idea de estar atrapado, está en muchísimas más decisiones de nuestro día a día de lo que nos imaginamos. Vamos con un clásico absoluto que seguro que a más de uno le suena. El típico contrato anual del gimnasio, que a primera vista parece mucho más barato que pagar mes a mes o por cada visita. Janine, nuestra protagonista, hace el cálculo rápido. Si voy más de 4 veces al mes, el contrato anual me sale a cuenta. El problema, que como nos pasa a casi todos, se vino arriba. No tuvo en cuenta las vacaciones, los viajes de trabajo, que se puede lesionar, que a lo mejor se muda o que simplemente a los 2 meses se cansa del gimnasio. ¿Qué ha hecho? Se ha encerrado en un contrato ilíquido, ha perdido su flexibilidad. Y esto nos lleva a un concepto fundamental, la prima de liquidez. Janine debería haberle exigido al gimnasio, al menos mentalmente, un descuento muchísimo mayor. Es como decirle, oye, me estás pidiendo que renuncie a mi libertad de elección durante un año entero. Eso tiene un precio. Me estás quitando opciones y por quitarme esas opciones tienes que compensarme con un precio mucho, mucho más bajo. Y es que si nos fijamos, esto está por todas partes. Los contratos de telefonía con permanencia de 2 años, los leasings de coches con penalizaciones brutales si quieres cancelarlo antes de tiempo, ciertos productos de ahorro para la jubilación. Son todo ejemplos de lo mismo. Nos venden productos ilíquidos, limitando nuestra capacidad de cambiar de opinión a cambio de un supuesto descuento inicial. Pero si hablamos de la madre de todas las trampas de iliquidez, la compra más grande y menos líquida que la mayoría de la gente hará en toda su vida es, sin ninguna duda, una casa. Y el lío no es solo el tiempo que se tarda en vender. El verdadero problema son los costes de transacción, que son enormes. Entre la comisión de la inmobiliaria, impuestos, notaría, registro, inspecciones, la mudanza, comprar y luego vender una casa se puede comer fácilmente un 10% de su valor. Es una barbaridad. Eso es una falta de liquidez masiva y muy, muy cara. Y para que veamos hasta qué punto llega esto, vamos a darle una última vuelta de tuerca. Porque la idea de liquidez se puede aplicar incluso a nuestra carrera profesional y a las ofertas de trabajo que aceptamos. Pensemos en esto. Las famosas esposas de oro. Esas acciones de la empresa que te dan, pero que no puedes vender hasta que pasen 3 o 4 años. O esas cláusulas de no competencia que te impiden irte a una empresa rival durante un tiempo. O los acuerdos de confidencialidad. ¿Qué son todas estas cosas? Son herramientas diseñadas para reducir tu liquidez como profesional. O sea, para reducir tu capacidad de moverte libre y fácilmente a otro trabajo si aparece una oportunidad mejor. Te atan. Al final, la idea principal con la que nos tenemos que quedar es esta. La liquidez no es un concepto raro de finanzas para gente de Wall Street. En el fondo, es una medida de nuestra flexibilidad, de nuestra libertad. Entender dónde y cómo estamos renunciando a nuestra liquidez nos permite ver costes ocultos en contratos, en compras e incluso en ofertas de trabajo. Y eso, al final, nos ayuda a tomar decisiones mucho más inteligentes y a proteger nuestra valiosa libertad de elección. Y para cerrar, ahí lanzo una pregunta para la reflexión. Ahora que hemos desgranado este concepto, ¿cuál ha sido el contrato o la decisión con menos liquidez que se ha firmado alguna vez? Pararse a pensar en ello puede que nos revele mucho sobre las trampas que hemos conseguido evitar, o en las que, quizás, hemos caído. Muchas gracias por la atención.